Sí, pues mi producción literaria empezó hace poco. Yo empecé a escribir, siempre me ha gustado escribir desde niña y desde adolescente, ¿no? Pero empecé realmente a interesarme más en los años 90, cuando empezó toda la tragedia del terrorismo islamista. Pues escribía relatos y la verdad es que al principio era para mí, para desahogarme, ¿no? Y una vez que llegué a España, porque vine a España a vivir en 1995, o sea, tuve la necesidad modestamente, ¿no?, de compartir toda la experiencia, todo lo que había escrito con un eventual lectorado español. Entonces se me ocurrió publicar. Yo no conocía nada del mundo de la edición, ni mucho menos, ¿no? Pero me lancé y como vi que había posibilidad de que me publicara yo misma, pues contacté con una editorial, Anubis, en 2010 y efectivamente pues me publicaron. Por supuesto tuve que pagar, o sea que no era gratuito, ¿no? Pero no me importaba, lo que me importaba era difundir, informar un poco de mis sentimientos de esta época que nos hirió, que nos hizo mucho daño a los argelinos. Entonces, pues publiqué mis primeros relatos, aunque algunos, es verdad, algunos de los relatos sí que los había publicado en dos revistas, una argelina y una argelina pero editada en París. Pero digamos que el conjunto de estos relatos lo recogí en un libro, mi primer libro, que se titula Cronología de mi dolor por Argelia y otros relatos contra el olvido. Y luego ya pues me sentí bastante más segura cuando salió el libro. Tuve la posibilidad de presentarlo en varios foros, en librerías, y bueno, pues una editorial se interesó también y se reeditó en 2018. Y mi segundo libro, yo escribo relatos, mi segundo libro de relatos lo publiqué en 2017. Bueno, algunos relacionados con Argelia, pero ya muchos relacionados con mi vida en España, con lo que observaba a mi alrededor en el metro, porque yo cojo el metro cuando voy a trabajar. Y bueno, historias de la vida social de España, ¿no? O sea que ya no era cuestión de querer, pero ya me sentía interpelada por la sociedad española, me sentía miembro de la sociedad española y consideré que también podía escribir y dar mi visión sobre lo que es el español, cómo vive, y en fin. Y son todos temas sociales, generados muchos de la crisis económica de 2008, porque a partir de allí empecé a observar mucha pobreza, mucha gente totalmente desesperada, ¿no?, de haber perdido su trabajo y todo. Y esto no me dejó indiferente y escribí bastante sobre esto, sobre los malos tratos. El libro se titula Memorias calladas, y es el título de una de mis novelas, o sea, de mi relato, que es sobre malos tratos de género, ¿no? Es la historia de tres mujeres que son asesinadas por su pareja y me pareció bastante impactante dar este título al libro. Luego, claro, me he dado cuenta de que en mis libros pues la memoria está siempre, ¿no? El primero, Relatos contra el olvido, y el segundo, Memorias calladas, o sea que la memoria está siempre presente. Yo creo que es esto. Elegí España porque, bueno, primero hice mis estudios de español en Argelia, en el instituto, y era un idioma que siempre me ha gustado, por el sonido, o sea, es muy, para mí era un idioma atractivo, ¿no? Eh, entonces, pues me interesé por el español en el instituto. De hecho, mi madre quería que estudiara inglés porque consideraba que era el idioma del futuro. Y yo no quería, bueno, quise estudiar español. Y después, en la universidad, quería estudiar Bellas Artes y no pudo ser, por razones familiares que, bueno. Entonces, pues elegí el español. Y la verdad es que
estoy bastante satisfecha, ¿no? Porque tuve profesores muy interesantes, la carrera pues fue también muy interesante y tuve la suerte de obtener una beca de cooperación entre los gobiernos argelino y español. Tuve una beca de 5 años y entonces sí que me vine a España para estudiar, para hacer una tesina y estudié más cosas, o sea, estudios de traducción también, o sea que por eso escogí el español y España. Escribo, al principio escribía solo en francés. Yo soy de una generación que nació y vivió parte de la colonización francesa. Entonces era, digamos, la lengua de estudio que teníamos, preferentemente porque también estudié árabe, ¿no? Pero era, digamos, mi lengua de expresión escrita. Y cuando llegué a España, pues me dije, ya teniendo el nivel de español y dirigiéndome a un público español, ¿por qué no iba a escribir en español directamente? Así que o sea, desde que me instalé en 1995 aquí en España, empecé a escribir en español. Son mis dos idiomas, mis dos lenguas de escritura. Sí, pero menos. Yo creo que el español ya ha tenido predominio sobre el francés y la verdad es que a veces me pregunto, o sea, me obligo a escribir en francés. Pues generalmente sobre literatura argelina. No, bueno, me limito por el momento a la literatura argelina porque considero que aquí en España es muy poco conocida, entonces mi objetivo es modestamente, no siempre con la humildad que me caracteriza, creo, dar a conocer un poco la literatura argelina. Entonces intento investigar sobre esta temática. Vamos a ver, esto es una aventura bastante interesante. Yo cuando vine a España a estudiar con la beca, tenía que hacer una tesina. Primero completé mis estudios porque en Argelia eran 3 años, en España eran 5. Entonces tuve que completar mis estudios, luego tenía que hacer una tesina. Y tenía unos compañeros de Cuenca en la universidad. La verdad es que me hablaron tan bien de Cuenca y me hicieron, o sea, me llevaron a Cuenca, me gustó. Entonces dije, ¿y por qué no hacer un trabajo sobre Cuenca? Al principio quería hacer un trabajo, bueno, el tema de la oralidad, la verdad es que no lo tenía muy metido en mis objetivos, ¿no? Pero con mis diferentes viajes a Cuenca veía que la gente decía coplas. Y entonces digo, pues un trabajo sobre las coplas. Y con un compañero de clase, muy amigo mío, él se propuso para llevarme por varios pueblos de Cuenca y la gente no me recitaba coplas. Lo que me empezó a recitarme eran romances. Entonces digo, pues tendré forzosamente que cambiar y me dediqué a romancero, ¿no? A romance. Y vi que la gente sabía mucho de romances. Claro, había muchas variantes, etcétera, ¿no? Pero sí que la gente sabía bastante sobre todo. Y luego lo que me ayudó también fue el seminario de Menéndez Vidal, que tenía un archivo en Madrid, y vi que había bastante, incluso su nieto, Diego Catalán, que fue mi director de tesina, que también él había recorrido varios sitios, entre ellos Cuenca. Entonces esto me animó más, digo, pues ya que hay una base, pues voy a aportar mi granito de arena. Y es así como me interesé por el romance y el romancero conquense, concretamente, ¿no? Podía haber sido de otra zona, porque yo era, digamos, mi mente era virgen, ¿no? En este sentido. Pero gracias a mis compañeros que me hicieron descubrir Cuenca y todos los alrededores, pues me pareció una cosa muy interesante. Y luego vi que había, o sea, cuando volví a Argelia, empecé a interesarme poco, no pretendo ser especialista de la oralidad, ni mucho menos, pero vi que había también poetas que recitaban, pero de memoria, poesías
que se parecían un poco, tenían un poco la construcción, la estructura, etcétera, de un romance. De un romance. Entonces, bueno, pues me pareció interesante eso. Dije que algún día haría algún trabajo de comparación, pero no, yo creo que es bastante amplio y no, o sea, que no es mi objetivo por el momento, por lo menos. Sí, vamos a ver, el interés de la, o sea, el interés de la literatura argelina oral me vino de la familia o sea, de mis cuñadas, ¿no? Porque tengo dos cuñadas son poetas, ellas mismas, escriben en francés, pero saben mucho de literatura argelina de mujeres, porque hay una tradición de oralidad de mujeres, ¿no? Ellas sabían mucho y luego cuando vine a España conocí a una mujer argelina que sabe también muchísimo. Entonces me interesó, digo, ya que podemos tener un corpus, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Y gracias a lo que había recogido de mis cuñadas y de esta amiga, Yamila, pues decidimos, bueno, la idea fue mía, recoger, o sea, recopilar unas cuantas poesías y darlas a conocer también aquí en España, porque es un poco mi preocupación, difundir. Y era tan bonito que, bueno, me interesé bueno, y salió un libro sobre esto. Bueno, yo no sabría decirle porque no estoy metida en este mundo, ¿no? Pero según la información que pude recoger, es que podría, o sea, podría correr el riesgo si no se hace algo urgentemente, ¿no? Eh, Porque es verdad que en mi infancia, por ejemplo, no teníamos televisión y pasábamos las tardes y las noches, digamos, contándonos historias. Yo misma era contadora de mis primos. Mis primos estaban muy interesados y yo, a partir de unos cuentos que ya sabía, me inventaba o sea, una continuación de estos cuentos. Y entonces sí que era viva, por lo menos en mi casa el cuento era siempre presente. Pasaba mis vacaciones también en casa de mi tío en la Cabilia y ahí pues pasábamos las veladas contándonos historias, cuentos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que con toda esta tecnología que tiene su lado muy positivo, ¿no? Pero que ha ido, digamos, destruyendo, entre comillas, esta oralidad. Entonces ahora yo creo que la gente cada día se interesa menos, aunque el proverbio, por ejemplo, en la conversación diaria de Argelia, es muy presente. El proverbio está en todas las conversaciones. Las mujeres, sobre todo, son las que cuando hablan siempre sacan un dicho oral, que es de la oralidad. ¿Puede desaparecer? Podría, si no se tomara, digamos, interés. Yo creo que, por ejemplo, la universidad debería dedicar un departamento a esto. Según lo que sé, en algunas universidades, sobre todo de Cabilia, en Tizi Ouzou, en Béjaïa, hay profesores que se interesan, entonces intentan recuperar esta tradición, ¿no? Ahora, por ejemplo, la Bocala, que es el poemario de mujeres, está de vuelta. Yo sé que ahora pues la gente se interesa mucho, está intentando recuperar todo lo que se había perdido. Hay pocos libros sobre el tema, pero sé que, por ejemplo, en la televisión hubo un tiempo en que había como había un programa de recuperación de las tradiciones folclóricas, de las tradiciones orales, y ahí sí que se puso mucho interés en este género, ¿no? De la poesía oral femenina. Y bueno, pues se ha divulgado bastante. Entonces yo creo que corre riesgo, pero si la gente se interesara más, sí hay manera de recuperarlo, de salvarlo. Pues en los tres idiomas de Argelia, el tamazight, o sea, el bereber, sobre todo, porque en la Cabilia hay mucha tradición oral, mucha. Luego en árabe
y la transcripción, la traducción también se hace hacia el francés. La bocala, sí, la bocala. En realidad la bocala, el nombre viene de ritual. La bocala son poemas cortos, generalmente de 4, 8 versos como mucho, dichos por mujeres. La tradición viene, según tengo entendido, del siglo XVI más o menos. Viene de la ciudad, o sea que no es rural, no es una tradición rural. La bocala son poemas sobre la vida diaria, sobre el amor, el desamor. Son como poemas que predicen el porvenir. En fin, es un juego en realidad. Es un juego creado por mujeres y son de tradición oral transmitida. Y muchas veces se crean, a veces en el momento, son creaciones instantáneas que luego permanecen, duran y se retoman, ¿no? El ritual, ¿por qué se llama bocala? Porque el ritual se hace en torno a un cuenco de barro, que es la bocala, le bocal en francés, no sé, pues un cuenco de barro que se llena de agua. La tradición quiere que sea de agua de 7 fuentes y, bueno, se echa incienso dentro porque es todo un ritual que merece mucho respeto, porque cuando se hace todo esto se hace en un silencio absoluto, con mucho respeto, etc. Y entonces se echa incienso y las participantes cogen una de sus joyas, una sortija, un anillo, lo echan en el cuenco. Luego, la recitadora, antes de recitar, hay una mano inocente de un niño o de una niña presentes que saca una de las alhajas que hay allí y recita la poesía. Entonces, todo el contenido de esta poesía va dedicado a la propietaria de la sortija que ha sido recogida del cuenco. Y luego lo puede interpretar a su manera. La recitadora puede ayudar a la interpretación, pero luego cada una lo interpreta como lo siente. Generalmente son poesías muy bonitas, cortas, con mucho ritmo, una rima que facilita su aprendizaje, su memorización, ¿no? Y bueno, pues es un ritual ya cada vez más generalizado. El otro ritual más sencillo, porque muchas veces las mujeres cuando se encuentran en un sitio donde no hay ni fuente ni nada, lo que hacen es coger un pañuelo, hacen un nudo y la persona que hace el nudo es la receptora del mensaje de la poesía. Quería decir también que la bocala era inicialmente un ritual entre mujeres, pero con el tiempo pues los hombres también participan y bueno, pues es una manera, una actividad lúdica que entretiene bastante, sobre todo en las noches de Ramadán, por ejemplo, cuando la televisión no invade. Pues la verdad es que no ha sido fácil porque yo no la conozco realmente esta tradición. Ha sido gracias a mis cuñadas, 2 cuñadas, y a esta amiga Yamila, ¿no? Entonces, primero para traducir he tenido que recurrir a lo que me han explicado. Bueno, yo he entendido, por supuesto, pero hay unos mensajes simbólicos, metáforas, etcétera, que han tenido que aclararme más, ¿no? Y también me he valido de algunas traducciones hacia el francés. Una de mis cuñadas sí que tradujo muchas vocalas del argelino al francés. Esto me ha ayudado. Y bueno, yo creo que también me inspiré un poco de la estructura y la construcción de la copla, porque siempre me ha gustado la copla. La he encontrado tan agradable de escuchar. Entonces yo creo que me inspiré también, ¿no? Ahora, la transcripción ha sido bastante difícil porque la transcripción la hice en árabe, por supuesto.
el árabe clásico, cuando uno lo domina, no necesita vocalización, porque el árabe son consonantes todas. Luego hay una vocalización que permite saber si es U, I, A, etc. Y según la vocalización se sabe si es verbo, si es complemento, etc., ¿no? Si no se vocaliza, si una persona no domina bien el árabe clásico y no se vocaliza, la lectura es muy difícil. Como yo transcribí al árabe argelino, he tenido forzosamente que vocalizar, porque el árabe argelino, como cualquier árabe dialectal, no quiero llamarlo dialectal, porque es una lengua, ¿no? Pero hay una palabra que a lo mejor viene del árabe clásico, luego está un poco deformada o transformada en argelino, en marroquí, en tunecino, y algunas veces la pronunciación no es la misma. Entonces, para mantener el deje argelino, o sea, la característica argelina, he tenido que vocalizar, y esto sí que ha sido un poco complicado, porque era todo un trabajo minucioso para evitar equivocaciones, y seguro que se habrá colado alguna. No, yo creo que no. Hombre, me habré inspirado de imágenes y todo, pero en la escritura no. Presencia Argelina ya no existe. Era una asociación que habíamos creado un grupo de amigos. Yo he sido secretaria de la asociación. La asociación duró casi 11 años, o sea, más, casi 13 años. Pues en la asociación trabajamos mucho sobre cultura argelina. Queríamos permitir un poco, a través de la asociación, difundir un poco la cultura argelina. De hecho, participamos en foros, nos invitaron a asociaciones, universidades, y allí pues presentamos el libro sobre la vocala en varios sitios. O sea que la asociación, el libro de la vocala lo sacamos dentro como un proyecto de la asociación Presencia Argelina. Y a partir de allí lo presentamos, nos invitaron en varios foros, hicimos también el mismo ritual, dentro del marco de la asociación, con otras asociaciones españolas, en Madrid sobre todo, y bueno, en algunos sitios fuera de Madrid, pero sí que la asociación hemos trabajado bastante. Hemos tocado también el tema de la colonización francesa en Argelia. Hemos participado en mesas redondas, hemos participado en ferias de libros, exponiendo libros sobre Argelia y de argelinos, sobre todo para difundir. O sea, era nuestro primer objetivo dar a conocer Argelia, porque Argelia siempre ha sido, bueno, siempre, exagero, ¿no? Pero en España la verdad es que es un país desconocido. Entonces, gracias a la asociación, hicimos lo que pudimos. Luego pues dejó de existir porque a veces uno se cansa y no siempre hay mucha participación. Entonces cuando el grupo es muy reducido y la gente pues trabaja y no puede dedicarse solo a esto, pues acabamos disolviéndola. No, para nada. No, Madrid para mí es mi ciudad de adopción. Es que yo conocí Madrid cuando era becaria. Viví bien en Madrid como becaria, no podía quejarme ni mucho menos. Tenía una beca que me permitía vivir realmente bien. Entonces, claro, y luego cuando llegué a Madrid, en mis años de estudios, la inmigración era escasa. La mayoría éramos estudiantes de los extranjeros. Luego también había refugiados políticos de América Latina y todo, pero no se consideraba como inmigración. Entonces, para mí, Madrid ha sido acogedora. Luego, cuando volví con mi familia en el año 95, Madrid para mí no era una desconocida, entonces no podía tratarme mal, ni mucho menos, ¿no? Hemos tenido una relación, yo he tenido esta relación con la capital de España, pues una relación de ciudadana, madrileña, diría yo, ¿no? Es verdad que la inmigración
pues los inmigrantes cuando llegan a una ciudad grande, europea, con sus exigencias, pues se sienten perdidos, algunos efectivamente se sienten tal vez maltratados, ¿no? Es normal. Pero a mí no me trató mal. Porque nunca me planteé escribir una novela. Creo que es más rápido escribir un relato breve para transmitir lo que uno siente, ¿no? Yo hasta ahora he tenido predilección por el relato breve, por esta rapidez, porque cuando quiero expresar un sentimiento tengo que hacerlo rápidamente y entonces lo tengo que escribir en el momento. Una novela exige tiempo y meses. Algunos han escrito sus novelas en años. Yo hasta el momento tengo esa necesidad de rapidez. Yo creo que es por eso por lo que he escogido el relato. Bueno, como había dicho al principio, es que la edición para mí era un mundo desconocido. Y lo primero pues, que hice era pagándolo, ¿no? Sí, me había costado bastante dinero, pero era una satisfacción. Luego he tenido la suerte de conocer a dos editores de Diwan, que es una editorial especializada sobre todo en el mundo árabe musulmán, que me ha facilitado mucho la tarea, porque también, digamos que he sido, porque Diwan lo que hacía, además era como una asociación que organizaba coloquios, que organizaba encuentros, entonces yo ya me sentí parte de Diwan, porque participé también en charlas, en mesas redondas, entonces me fue fácil acceder a la edición con Diwan. Y me consultan también, o sea, a veces sí que me consultan sobre una temática. Entonces, sí, por eso Diwan ha reeditado mi primer libro. Luego tengo amistad con la editora Carmen Ruiz, de Cantarabia, una arabista conocida, muy activa, bueno, jubilada, pero que sigue trabajando. Ella también me facilitó la edición. Con ella he publicado Memorias Calladas. Y ahora estoy en contacto con otra casa o sea, una editorial, Sial Pigmalión, con la que he tenido la suerte de participar en un libro que salió durante la Feria del Libro de Madrid, ahora que se llama Madrid, territorio literario. Y bueno, pues participamos 47 personas de diferentes países, de 5 continentes, y o sea que esto me ha facilitado el acceso. Puede que me publiquen, ya veré, porque ellos también, o sea, el editor ha expresado un interés por la literatura argelina. Entonces estamos hablando y bueno, puedo decir que bueno, he tenido esta suerte. La dificultad que he tenido con la la edición es más bien en Argelia, porque hay muchas casas de edición en Argelia, ¿no? Pero es verdad que últimamente han tenido algunas dificultades económicas y luego con la pandemia muchas han cerrado. Entonces yo cuando he querido editar mi primer libro en francés no he tenido, digamos, acogida favorable por estas cuestiones, sobre todo económicas. Y bueno, he tenido que recurrir a otras ediciones, en el mundo francófono, Bélgica, Francia. He tenido la suerte de tener una contestación de l'Harmattan y acabo de publicar el primer libro en francés por l'Harmattan. Pero bueno, es un mundo difícil la edición, o sea que uno se imagina que es entregar un libro y punto. No, no, es todo un recorrido, no es fácil, no es fácil, pero interesante. Yo descubrí un mundo bastante interesante. No mucho, no mucho. Sí, mucha gente, incluso en cuestión de turismo, es verdad que Argelia no es un país muy bonito, pero que no ha hecho promoción de su turismo. Entonces la gente, los españoles,
pues van a Marruecos, a Túnez, o sea, que se saltan de Marruecos a Túnez, nosotros estamos en el medio. Entonces, yo creo que el turismo, la cultura, atrae el interés, ¿no? Pero si Argelia no ha promovido su turismo, pues los españoles forzosamente desconocen Argelia. Por eso nuestro interés, el mío propio personalmente, de dar a conocer un poco Argelia, pero conocida no. Menos mal que hay algunos estudios que se realizan, hay mucha traducción, o sea, contradictoriamente, hay muchos libros que están traducidos, argelinos, que están traducidos en español. Sobre todo esta última década, hay muchos autores argelinos que sí que están traducidos. Ahora, ¿cuál es el lectorado? ¿Los universitarios o un mundo muy restringido, un círculo muy restringido? Puede ser, pero bueno, pero francamente no hay un conocimiento muy grande de Argelia. Hay una revista, quería decir, una revista editada por la Universidad de Alicante que se llama Revista Argelina, y esta sí que es una revista que ayuda bastante a difundir la información sobre el país, sobre su cultura, su literatura, y yo creo que este es un paso muy positivo para permitir un poco el conocimiento de este país. Yo creo que no. Bueno, en la temática yo creo que no, porque los escritores... es verdad que los escritores que escriben en francés, se habla de literatura de expresión francesa o de grafía francesa, tal vez tengan más posibilidades porque están abiertos hacia el mundo francófono europeo. Los que está escrito en árabe tiene mucha difusión, sobre todo en Líbano. Es uno de los países que ha editado mucho a escritores argelinos que escriben en árabe. Pero yo creo que no hay gran diferencia, porque es nada más la expresión, la lengua, pero el fondo, la temática es tan variada y diversificada tanto en un idioma como en otro. En Tamazight es verdad que la creación es bastante reciente, pero se hace cada vez más, se produce cada vez más en Tamazight, en bereber, porque hay un interés. Yo asistí a la Feria del Libro de Argel en 2019, luego no hubo porque por la pandemia, la próxima va a ser en enero de 2022, y francamente me quedé extraordinariamente y gratamente sorprendida por la cantidad de libros que había, y había 3 o 4 ediciones, porque la Feria de Argel es feria de editores, y había como 4 casetas de editores argelinos en Tamazight, cosa que no se había visto realmente antes. O sea que se ve que hay una producción, hay ganas de publicar, pero yo creo que la temática es casi igual. En Tamazight, supongo que lo que quieren difundir más los escritores es la cultura tamazight, porque ha sido una cultura un poco olvidada, sabiendo que es el origen del país, ¿no? Pero yo creo que sí, que hay un interés y se difunde. Con el tiempo va a ser un idioma más. De hecho, es oficial ahora en Argelia. Por lo menos simbólicamente sí, que lo es. Pero diferencia no creo que haya realmente. Muy grande, sí, muy grande. Las mujeres argelinas empezaron a escribir en los años 40, pues se puede citar a Asia Jabbar, que es un monumento de la literatura muy conocido fuera de Argelia, bueno, en Argelia, por supuesto, y mucho fuera de Argelia. Ha sido miembro de la Académie Française, un poco extraño, ¿no? Pero a partir de allí, o sea, empezaron a salir muchas mujeres, Yamina Meshakra, bueno, muchísimas. Y a partir de los años 70, cuando se independizó Argelia y cuando empezó a haber escritura y producción literaria, pues sí, ha habido muchísimas mujeres. Las mujeres se manifestaron todavía más en los años 90.
1990 es una fecha, creo que clave en la literatura argelina reciente por la cuestión de terrorismo islamista, ¿no? Muchas mujeres se han sentido ofendidas por ser mujeres, entonces han tenido la necesidad y se sintieron obligadas a hablar de sí, de la mujer argelina, de las mujeres argelinas. Y bueno, pues hay unos testimonios pero muy múltiples, ¿no? Sí, la mujer argelina, sí, que está muy presente en la literatura argelina, en el ensayo. Por ejemplo, una de las conocidas aquí en España como ensayista, como es la feminista Wasila Tamzali. Bueno, es una señora ya que tiene 80 años, pero muy dinámica, y la invitan mucho en España. Pues es uno de los ejemplos que se puede citar, ¿no? Bueno, y luego pues hay otras escritoras muy conocidas también aquí en España. Asia Jabbar, que acabo de citar, pues tiene casi toda su obra traducida al español. Malika Moqaddam también. Lo que sí me extraña es que hay algunas, como por ejemplo Ahlam Mostaghanmi, que escribe en árabe, es un fenómeno, es una mujer en el mundo árabe, es súper conocida. Parece ser que es la mujer más leída en el mundo árabe y no está traducida al español. Entonces, es un desconocimiento, pero sí, la mujer en la esfera literaria y de la escritura su número es cada vez más creciente. Yo creo que incluso no diría que le haría competencia al hombre, pero es tan presente que personalmente para mí es un orgullo que la mujer haya conquistado este espacio y haga oír su voz. El Hirak significa movimiento, realmente. Es un movimiento revolucionario que se inició en febrero de 2019 por un descontento social generalizado, ¿no? Sobre todo cuando el presidente que falleció, el antiguo presidente Bouteflika, que falleció hace poco, quería presentarse a un quinto mandato estando totalmente enfermo, incapacitado, ¿no? Entonces la gente ya estaba harta y bueno, pues surgió este movimiento de contestación contra el quinto mandato presidencial. Y a partir de allí, pues se exigieron, o sea, los participantes, que era, bueno, masivo el Hirak, pues querían libertad de expresión, o sea, cambio drástico en el interior del sistema, etcétera. Pues claro que ha habido muchos intelectuales que participaron, escritores, hombres políticos, y también a partir del Hirak pues ha habido una producción literaria también sobre este movimiento, sobre las aspiraciones, y ha habido muchos libros colectivos de escritores que viven en Argelia, otros que viven fuera, pero sí que ha habido una participación bastante grande que movilizó y que llamó la atención de la opinión pública internacional. Se habló del Hirak a nivel internacional. Luego, con la pandemia, pues ha ido decayendo, pero yo creo que sí que marcó un punto en la historia de Argelia muy importante. Wow. Ayer tuvimos una conversación sobre este tema y la verdad, es un tema muy complicado porque cuando uno escribe, por ejemplo, en Francia, o sea, un argelino escribe en Francia, no sé si se le considera literatura francesa o argelina. Ayer estaba comentando que a mí, cuando yo publiqué mi libro en francés, me pusieron en la categoría, en la colección Letras Árabes. Y yo siempre me he preguntado, yo no me he preguntado si era escritora argelina o española al escribir en español. Yo me considero como escritora argelina.
que escribe en español, o sea que el idioma para mí es un medio. Bueno, escribo en español porque he estudiado español y vivo en España, ¿no? Podía haber escrito en ruso si hubiera estudiado ruso, pero lo que transmito es cosas sobre Argelia. Incluso cuando escribo sobre España, es mi visión de argelina sobre España. Es así como lo veo. Otros no están de acuerdo. Dicen que cuando uno escribe en un idioma, su literatura debe clasificarse como perteneciente al país del idioma. Me pregunto, si yo escribo en español, ¿podría ser literatura española como podría ser literatura chilena o mexicana? Ya que se escribe en español en Chile y en México, en Uruguay. ¿Dónde ponerme? Porque edito en España, entonces es literatura española. Francamente no sé contestar. Yo me considero escritora argelina. Ahora, pues no sé, en los estudios, en los análisis, a ver dónde me colocan. L'Harmattan me colocó en letras árabes. Ayer tuvimos una conversación con unos compañeros y yo dije, no sé por qué me han colocado en la colección de Mundo Árabe o Letras Árabes si no he escrito en árabe. En todo caso, me podrían haber colocado o habrían podido crear una colección Letras del Magreb, porque tenemos mucho en común los países del Magreb. Pero bueno, por eso yo creo que es una pregunta bastante compleja y cada uno tiene una contestación para ello. Yo, por el momento, me considero escritora argelina. Bueno, tengo un proyecto de investigación sobre literatura de mujeres argelinas. Como había dicho, bueno, lo hemos hablado con la edición, con el director de Sial Pigmalión. No se sabe todavía, he empezado un poco a investigar. Es un trabajo, entonces estoy pensando en cómo enfocarlo para que no sea muy grande, porque si no sería una tesis doctoral, o más que tesis doctoral. Entonces, estoy pensando en limitarlo. Entonces, estoy reflexionando sobre cómo hacerlo, limitarme un poco, tal vez cogiendo a algunas escritoras que escriben relatos y dar una idea un poco de la literatura argelina. Este es un proyecto. El segundo proyecto de creación literaria lo estoy pensando cada vez más y además la verdad es que la idea me la dio una compañera cuando leyó mis 2 libros. Me dijo, es que tus personajes me interesan, ¿por qué no los reúnes en una novela? Y la idea me pareció fantástica. Y el otro día escuchando una reunión sobre la escritora y poeta Carmen Villasante, madre de Carmen Ruiz, la editora. Ella comentaba un poco cómo su madre, un escritor chileno, había recogido todas las cartas, los intercambios que hizo con esta señora y comentó lo rico que es el intercambio epistolar. Entonces, a mí me surgió la idea y me pareció fantástica de establecer una conversación con mis personajes, no todos, los que más me llegan, y escribirles. Ellos no me van a contestar, por supuesto, ¿no? Pero escribirles y a partir de mis cartas hablar de la situación actual, hablar de lo que nos rodea, de la crisis, sobre todo. Yo, en mis escritos, tal vez soy un poco, no pesimista, pero me gusta hablar de los problemas para concienciar un poco. No podemos pasar por encima. Y entonces hablar un poco, por ejemplo, de la inmigración. Yo tengo unos personajes muy agradables en mis escritos. Uno, Omar, que vino a estudiar y, bueno, y casi lo expulsan. Y luego otro, Félix,
que es un chico, es de mi imaginación, ¿no? Un chico de un país africano que para venir a España tuvo que casarse. Entonces, y fue gracias a la solidaridad de la que luego fue su mujer, pudo obtener sus papeles, etc. Entonces, por ejemplo, establecer una conversación con ellos, no esperar su respuesta, pero contarles lo que está pasando ahora. Ahora, por ejemplo, la inmigración argelina es terrible. Antes no había jarraga, los que venían de manera ilegal por pateras, no había. Pero últimamente es que son números incalculables, yo creo que más de 1000, y muchos mueren. Hay muchas mujeres que vienen con sus hijos, algunas embarazadas. Entonces, contarles a Omar, por ejemplo, y a Félix lo que está pasando ahora a través de cartas, ¿no? Y esto lo estoy pensando, la verdad, y estoy animada. Yo creo que va a ser mi proyecto. Pues a ti. Gracias.